Todo Auto enciende motores y pone primera. Conduce Emilio Heymans. Escucha todo sobre el mundo automotor. Idea y producción Emilio Heymans. Bienvenidos a Todo Auto. www.radiomaspilar.com.ar. Radio Más Pilar, siempre positivo. Todo Auto enciende motores y pone primera. Conduce Emilio Heymans. Escucha todo sobre el mundo automotor. Idea y producción Emilio Heymans. Bienvenidos a Todo Auto. Ya está en marcha una nueva edición de Todo Auto, programa dedicado al mundo del automóvil clásico y actual. En el control, José García Rosa. Acompañan a Emilio Heymans en Todo Auto. Norberto Salpietro. Tapas de cilindros, clásicos y deportivos. Servicio, reparación y desarrollo. Mail salpietrotapas@hotmail.com. Teléfono 4523-3382. Vintage Garage de Carmax SRL. Restauración de autos de colección. Chapistería y repintado automotriz de vehículos de alta gama. Teléfono 0230 447-2500. Vieja Ruta 8, kilómetro 49,5. Pilar. Ruata Motors. Mecánica en general. Especialidad Mercedes-Benz. Ruta 8, acceso Pilar. Kilómetro 50. Turnos al 011 15 58 43 79 79. El programa tiene imagen a través de nuestra página en Facebook Todo Auto. También nos podés escuchar las 24 horas del día, los 365 días del año, en nuestro blog todoautoargentina.blogspot.com.ar, cuando estamos en el aire por FM 88.9 Radio Más Pilar, y también podés escucharnos por internet www.radiomaspilar.com.ar. Podés bajar también la aplicación TuneIn Radio Más Pilar. Para comunicarte con el programa 0230 466 4465. Los estudios de Radio Más Pilar, Bolívar 742, Pilar, provincia de Buenos Aires. Y ya estamos en otra edición de Todo Auto y hoy lo vamos a dedicar a un empresario argentino de allá de los años 60, 70. Debutó con un equipo de competición, teniendo una concesionaria, era imagen de Ica Renault, y después generó un auto que fue el Luteral Comahue, que tuvo una trascendencia importante dentro de los autos fuera y serie en la República Argentina. Estoy hablando de Juan Carlos Luteral. Y para hablar de Juan Carlos Luteral, tenemos del otro lado de la línea a Juan Martín Luteral, más conocido como Tino Luteral. ¿Cómo estás, Tino? Hola, Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos
para hablar de la carrera de tu padre. De la carrera de mi padre, de la carrera del país, de la carrera de los autos. Tu padre fue un empresario muy, muy creativo y visionario, pero digamos, no lo ayudó mucho el tema, la economía del país, ¿no es cierto? Y ayudó poco. Para ser creativo tenías que ser empresario. Hoy podés ser creativo y ser emprendedor, y que quizás el riesgo no caiga tanto sobre la misma espalda. Así que era otra Argentina, en donde justamente creo que un poco lo que hizo mi viejo tiene un doble mérito por la aventura de estar imaginando que Argentina podía tener un fuera de serie, ¿no? Y en esa época todo a pulmón y con lo que había en el mercado, porque la importación estaba cerrada, ¿no es cierto? Bueno, por lo que había en el mercado y por lo que el mercado podía pagar, así que en el fondo imaginar, diseñar y carrozar un auto fuera de serie, tenías que tener mucha imaginación, porque no tenías una escala de negocio que te permitiera tener matrizados especiales, así que en realidad tenías que rebuscártela con lo que el mercado te ofrecía, no solo porque no había importación, sino porque el mercado era chico y entonces uno tenía que ser creativo. Y estaba prácticamente naciendo. ¿Cómo? Y estaba prácticamente naciendo, porque no había muchos modelos en ese momento en el mercado. Era un mercado bastante cerrado para lo que era el mundo en general, ¿no? Bueno, y el otro tema era que era una Argentina que hoy ya desconocemos, pero donde las familias tenían un auto, y el auto tenía que servir para todo, para llevar a los chicos al colegio, para irse de vacaciones, para ir a trabajar y hacer las compras. Así que si uno quería, además de eso, darse un gustito para tener algo de alta performance, era algo bastante nuevo. Y, Tino, está en el estudio Guillermo Suárez, que en algún momento va a intervenir y con algún comentario, y después le vamos a hacer algunas preguntas. Pero me gustaría, antes de empezar, tu padre tiene toda una historia previa a lo que fue el Lutteral Comahue. ¿Tu padre se vincula cuándo con la industria automotriz? ¿Allá por el 56 con la primer concesionaria Icarrenó de Schulman Lutteral, o viene de antes la relación con los autos? Bueno, no, la relación con los autos viene de la familia, del padre, de un tío. Pensá que la familia empezó primero trabajando en Chevrolet, en General Motors, y después mi abuelo, el papá de Juan Carlos, se independiza para él ser concesionario de autos importados, y después termina siendo concesionario de ICA y toda esa... ¿Me estás hablando que esta historia empieza a fines de los 30, 40? Sí, claro. Era una época, una época de autos importados, sin terminales. Después empieza a venir la producción y mi abuelo entra en General Motors en la parte comercial. Schulman, que termina siendo su socio, también estaba en General Motors, pero estaba en la parte contable, y en determinado momento, bueno, les nace ese espíritu de independizarse, y es la oportunidad de abrir su propia concesionaria, y así empieza un poco la vida, digamos, empresaria en la familia, pero siempre vinculado al tema automotriz. Estamos hablando que Schulman Lutteral nace en 1956, o sea, hace 61 años. Uh-huh. Y ahí empieza la relación con Icarrenó. En realidad con ICA en ese momento, Industrias Tracales de la Argentina, todavía no era Renault. Sí, él en realidad se independiza y empiezan a ser concesionarios o importadores de Vauxhall. Y después terminan siendo ICA, que obviamente
después Renault compra Ica, pero por muchos años fue Vauxhall. y de hecho mi abuelo no llegó a ser concesionario de Ica Renault, porque eso ya era etapa. Sí, no, a partir del 67 sí que Renault. Ah, Ahora, hay una segunda etapa, porque Schulman Lutheral no dura mucho tiempo, unos 8 años, y en 1964 tu padre se independiza totalmente, o acompañado por Oscar Silvetti, ¿me equivoco? es de vuelta, es la historia de nuestra Argentina. Yo tengo recuerdos de mi padre de contarme, inclusive cuando él era adolescente y mi abuelo tenía la concesionaria, las veces que llegaban con los cambios del gobierno, con las devaluaciones y con las complicaciones de la importación, a plantear que el negocio no era viable, que no se podía seguir, que estaban en convocatoria, y así como estaban un día en convocatoria o cerca de la convocatoria, después las cosas se acomodaban. Así que esa fue una Argentina de un sub y baja. Estamos hablando de qué años, en lo que vos decís, en los principios de los 60 ya era así. Bueno, claro, porque finalmente lo que vos mencionás de cuando mi padre con Oscar Silvetti toman la concesionaria Schulman Lutheral, es porque finalmente entra en convocatoria la compañía, y mi padre ahí se le ocurre esa idea loca. Él ya estaba como empleado de la concesionaria en la parte de venta, no era socio de la concesionaria, pero se le ocurre que le interesaba tomar la quiebra y hacerse cargo del concurso y trabajar para poder recuperar la compañía. Silvetti era un joven abogado que se incorpora para resolver el problema, digamos, de la... Tino, hay algo que no me queda claro. Vos me decías que en Schulman Lutheral tu padre era empleado, pero ¿el nombre de Lutheral era por tu abuelo? Claro, por mi abuelo. Ah, o sea, el Schulman Lutheral era tu abuelo en realidad. Claro, que era el que laburaba en General Motors. Ajá, o Con sea... el señor Schulman. Correcto, sí. Mi padre era joven cuando él se independiza de General Motors y empieza a ser concesionario. Pero la recuerdo como una concesionaria importante. Yo era muy chico, te estoy hablando que tendría 10 años y en mi casa se hablaba de lo que había sido Schulman Lutheral para esa época. O sea, era una concesionaria sonada, como después fue Donati por ahí, ¿no es cierto? Esas concesionarias Claro, que son importantes. Muy importante. Sí, sin lugar a dudas. Mi abuelo venía de una buena escuela de trabajo, pero estás hablando de un abuelo que no terminó el colegio. Estamos hablando de esa época de la Argentina, ¿está bien? Sí, correcto. Sin embargo, en General Motors, haciendo un muy buen trabajo como vendedor, logró irse a Estados Unidos, y así empezó a abrir horizontes y a imaginarse que él tenía las capacidades como para poder independizarse. Y efectivamente Schulman Lutheral fue sumamente importante, y cuando mi padre con Silvetti toman la quiebra de la compañía, se quedan con las instalaciones dentro de las cuales nació el proyecto del Comahue y los equipos de competición, que era Salta 2260. O sea, Schulman Lutheral originalmente estaba en Salta 2260, en lo que después va a ser la base de operaciones del Team Lutheral. Exactamente. Ahora, cuando reinician operaciones allá por el 64, ya tu padre era muy inquieto, porque fabricaba carrocerías especiales para Jeep y para la Gladiator, para los dos. Bueno, sí, claro, porque era una persona inquieta, sumamente creativo, tenía esa combinación de la curiosidad, y entonces frente a la curiosidad y frente a la falta de oferta de autos que pudieran cumplir con varias funciones, empezó a imaginarse la posibilidad de carrozar el Jeep y demás para... ¿Recordás qué tipos de carrocería especiales? Porque supongo que no serían similares a las de fábrica. No, eran unos kits donde él carrozaba
el furgón, digamos, el Jeep que tenía cabina cerrada y después tenía un furgoncito atrás. Ajá. Entonces lograba carrozar eso para que entonces pudiera viajar toda la familia y tener otras prestaciones. Tampoco, o sea, tal vez lo transformaba en una especie de rural. Sí, suponete. Tampoco es algo que hizo durante mucho tiempo, pero eso le fue generando a él, digamos, ese gusto por los automóviles, por el gusto por el diseño, sobre todo. Por la pasión de hacer, por la pasión de generar, ¿no? Sí. Ahora, hacia fines del 66 aparece el Torino el 28 de noviembre y ahí se produce un cambio digamos, en la cultura automovilística argentina, porque hasta ese momento era todo Ford y Chevrolet. Ya habían aparecido a principios de los 60 algunos autos europeos. Hasta esa época la mayoría habían sido autos americanos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y cómo surge la idea de armar un equipo de competición? Porque bueno, en el 67 ya estaban compitiendo a la par del equipo de ICA, de la CGT. Sí, del equipo oficial. Equipo oficial. Bueno, a ver, un par de cosas. Mi viejo es de la generación en donde este país tuvo un grande como Fangio, así que estuvieras o no en la industria automotriz, por la sangre de los argentinos se vibraba el tema de la competición, y a mí inclusive me tocó vivir en mi infancia donde la popularidad por los corredores de TC era casi mayor que la popularidad de los jugadores de fútbol, ¿no? Así que imagínate que mi padre vivió a pleno la época de Fangio. Así que después, estando ya al frente de una concesionaria, estando al frente del mundo tuerca, él siempre dice que ya venía, digamos, masticando la idea de tratar de hacer algo distinto sobre una plataforma, y cuando aparece el Torino, él dice, bueno, me cayó en las manos un pura sangre sobre el cual yo podía experimentar y hacer algo distinto, ¿no? Que también privaba quizás el criterio el concepto ese de los americanos, que se gana el domingo y se vende el lunes, ¿no? Como que algo de eso también giraba en la cabeza en ese momento. Supongo que estando en ICA y cerca de McLeod, debía privar mucho la idea del americano, ¿no es cierto? Bueno, pensar dos cosas. Primero, la familia es de origen irlandés, digamos. El progreso que tuvo mi abuelo en una empresa norteamericana también estaba vinculado al tema del idioma y al tema de ciertos valores sajones. La experiencia de ICA fue también un shock total, porque ICA fue sumamente innovadora desde distintos aspectos, y ni te cuento de lo que fue la red de concesionarios ICA de esa época, digamos. Los concesionarios ICA eran tratados como reyes en esos primeros comienzos. El sistema de venta americano que todos conocemos, ICA lo aplicaba al pie de la letra. Entonces se vivía una atmósfera de que la línea ICA era de lo mejor. Aparte, los funcionarios eran los mejores. En ese momento yo creo que, Tino, en ese momento McLeod, teniendo lo que era el Rambler American 440H, que tenía que venderlo como compacto en la Argentina, y darse cuenta que el argentino estaba tendiendo a gustarle el auto europeo, pergeñar que lo ideal era que un Pininfarina modificara el auto, como finalmente lo modificó, y hizo una coupé tan fina. Basta comparar, tenemos en Argentina una American 440H, si comparás el auto original con lo que es el Torino, la diferencia es sideral,
sideral, porque es un auto muy espartano, el American, y el Torino nada que ver, ¿no es cierto? Es un auto mucho más refinado. Entonces, yo creo que todo eso tu padre también lo vivía a diario, ¿no es cierto? Sí. Ese concepto de evolución, de crecimiento, de innovación y de adaptación a la realidad, creo que pesaba muchísimo, ¿no es cierto? Sí, todavía había una influencia, digamos, de los fuera de serie, del auto deportivo, de la cuestión europea. Lo que pasa es que lo que mi padre descubrió era la mirada a lo grande. Exacto. Los americanos. Y entonces juntó las dos cosas. En el 67, o sea, 66 lo ha armado, porque ya en la primer carrera estuvieron presentes con Esteban Sokol, que si bien un auto particular, pero estaba apoyado por la concesionaria, ¿no es cierto? Gana el Torino con Gradasi, pero el auto que patrocinaba a ustedes salió 12. O sea que ya la participación era notoria en una carrera donde corrían 60 autos. Ese equipo que dirigían tu padre y Oscar Salvetti, tuvo un jefe de equipo importante, con una experiencia importante en lo que era el automovilismo, ¿no es cierto? Sí, don Pablo Macaño. Fue el factotum de la parte mecánica del equipo de competición. Ahí te cuento, esto es interesante. Mi padre finalmente no fue nunca un concesionario tradicional, por las cosas que ya estuvimos conversando. Y él estaba en la búsqueda permanente de algo nuevo, algo distinto, algo que lo motivara y que le sacara lo mejor de él. Así que cuando decide armar el equipo, arma un señor equipo. O sea, como equipo privado fue de altísimo nivel, no solamente por el equipo técnico, los preparadores, el equipo de corredores, sino también por las instalaciones. El equipo tuvo todos los recursos, bancos de prueba, cosas insólitas para la época. Me contaba Guillermo Suárez antes de salir al aire que fueron los primeros en tener un banco de pruebas, que no era común tener un banco de pruebas en esa época. Exactamente. Y tenía una parte al principio dentro de la misma concesionaria y después una parte dedicada donde don Pablo tenía todo lo que necesitaba a su alcance para... Digamos que era un centro de competición de alta tecnología y experimentación ahí en Salta 2260. Ni más ni menos, a tal punto que, bueno, sabés esta historia, pero también tiene que ver con parte de la atmósfera, el espíritu, el alma y todo lo demás. Ahí, en ese lugar, en Salta 2260, nace el primer club torino de la Argentina. Y mirá si hay un auto que tiene clubes, ¿eh? Creo que ahora debe haber como 3 o 4 torinos, de clubes de Torino distintos. Bueno, eso era un espacio en donde, como dice el credo, se veneraba el Torino, se veneraba la alta performance y era un lugar de encuentro en donde en ese momento había una excitación enorme por todo lo que estaba ocurriendo, digamos. Acá también no te olvides de la mística del orgullo nacional, de estar teniendo su primer auto, y además un auto que estaba dando unos resultados impresionantes, ¿no? Así que el club fue, digamos, un espacio muy, muy interesante para la época. Tino, acá te quiero hacer un comentario, Guillermo. Hola, Tino, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ahí, el libro gordo de Petete. No, quería contar también de que lo importante del club es que también en la fundación de él estuvo Fangio, Galvez, Froilán González. Pasaron por ese club lo más importante del automovilismo argentino, ¿no es cierto? ¿Vos te acordás? Vos eras chico, no sé si te acordás mucho. Pero ahí mismo en la concesionaria, ¿no? Porque primero se funda el club en otro lado y después se hace en la concesionaria, en los asados que participaba Fangio, y tenía la tablita colgada en la pared número 1. Y un montón de corredores, y Salotto, por ejemplo, ¿no? Pérez Basó, de periodistas, Cando.
Bueno, un montón de personalidades del automovilismo, era tan importante en ese estilo, ¿no? Y Los de ahí pilo- se hablaba de todo lo que era el automovilismo, y ahí se empezó a conocer el Torino. Tuvieron también pilotos muy importantes el equipo, el Team Luteral, porque Horacio Rodríguez Larreta, Larry, Eduardo Rodríguez Canedo, José Manzano eran pilotos muy importantes en ese momento. Eran muy importantes, eran pilotos de punta, cada uno distinto, y cada uno le aportó al equipo y aportó de alguna manera a la génesis de lo que terminó siendo el Comahue, mucho valor, ¿no? Ahora, qué jugada la de tu padre, porque en el año 67 puso 3 autos a competir, no 1 ni 2, 3, cuando había gente que a duras penas preparaba uno solo. Más los particulares. Más los particulares que Se habían, agregaba. y el equipo de apoyo en ruta. Vos acordate que esto se corría en ruta y había que moverse, y tenía todo un equipo alrededor, Los auxilios, los mecánicos para la ruta, pero no sabés. los que trasladan el combustible, porque en esa época cargaban en carrera combustible, ¿no es cierto? Sí, Todavía en esa época lo hacían. Sí, era apasionante esto Pero- que ocurría. No solo tuvieron 3 autos para correr en TC, sino que tenían un muleto más liviano para correr en autódromos, y aparte un auto para turismo. Creo que en el Gran Premio Argentino del 67 lo corrió un señor que se hizo muy conocido no por piloto, que fue Julio Gruciani, que no fue muy conocido tal vez como piloto, pero sí como juez de la nación. Exacto. El famoso juez del moñito. De bonito. ¿Fue así? Yo honestamente no lo recuerdo, pero por suerte lo tenés a Guillermo ahí, que Sí, Cruciani es fue más joven que parte, yo. fue parte de algunas carreras del equipo, sí, cómo no. Pero después No, hasta el 2006 fue un juez penalista. Claro, Penal, ¿no claro. es Se cierto? retiró hace poco. Sí, en 2006, por eso Sí. lo decían. Tuvimos un auto ganador de un Gran Premio en el 67 que fue poco nombrado en el Gran Premio de Turismo Mejorado Anexo J, que ahí ganó un muleto que lo corrió Rodríguez Canedo, que corrió contra autos importantes como Porsche, Lancia, aparte de Ford, Chevrolet, ¿no? Sí, ustedes en el 67 la primera carrera que ganan es en Oncativo con Manzano, Sí, después en Salto, en Salto también con Manzano. y en San Nicolás. O sea, San Nicolás. 3 carreras ganan. Eso en Turismo Carretera, sí. Después tuvimos grandes Ya como corredores. equipo oficial Luteral, obviamente. Claro, como equipo oficial. Tuvimos más corredores también, tuvimos a Rabanne Caballero, que corría en Turismo Mejorado Anexo J, en el 68 Caldarela. segundos. Tuvimos muchos, que yo no me acuerdo inclusive todos. Vos, Tino, eras muy chico, ¿te acordás de alguno? Los Caldarela. Los Caldarela también, corrieron, ¿no, Chiche. Guillermo? Aldo Caldarela, el muleto lo iba a correr en el 67, el Turismo Mejorado lo corría Aldo Caldarela como muleto ese. Se funde el motor de Canedo antes de la largada por un problema, y Luteral decide cambiar el auto y corre Canedo en el muleto, que era estándar. ¿Tino? Y le corrió un Porsche, ojo, primero Sí. que ganó ese Gran Premio fue un Porsche que lo ganó Sasada, y segundo en la general es el Torino, y en la categoría primero. Tino, no sé si vos recordarás, pero de los autos de tu padre, el que primero se reforma estéticamente, que fue el predecesor del Comahue, fue el de Larry. Cambia su fisonomía y empieza a tener la cola fastback como después tuvo el Luteral. ¿Recordás cómo fue ese cambio? ¿Por qué fue ese cambio? No, la verdad que no lo recuerdo, pero sí recuerdo que ya mi padre estaba bocetando muchas ideas y tratando de experimentarlas. Fíjate que ese que podría decir que fue el primer Comahue, entre comillas, porque era auto de carrera, después se hace un auto de calle, y hacerme acordar, Guillermo, creo que fue El de Magaña para mí, ¿eh? y el de Alberto Magaña, ¿no?
Exactamente. De Ángel Magaña. Ángel el Magaña, actor. perdón, el actor. actor, sí. Ángel Magaña, que también primero se hizo con el vídeo entero, con el Exacto. acrílico. Pero plano. Claro. El auto fue presentado allá por mayo del 68, pero ustedes ya tenían pedidos anteriores a eso, ya se estaba publicitando así, digamos, off the record, el tema de que se estaba haciendo un prototipo, o ya después de la presentación fue esto. Mira, yo eso no me acuerdo. Lo que te puedo decir es que hace un tiempo atrás encontré fotos de la primera, si querés, camada de automóviles, y yo mismo me sorprendí y dije, esto se tiene que haber construido antes de que alguien nos haya pedido, y me sorprendió de que esto hubiera ocurrido, porque estamos hablando de varios autos y costosos. Así que no lo sé. Yo lo que sí sé es que seguro que los autos que se presentaron en el Club IPF cuando se hizo el lanzamiento oficial, que fue también todo En el Club IPF se presentaron los Lutteral. Claro. Te pido 30 segundos, hacemos una pauta publicitaria y volvemos contigo, Tino. Dale, Seguimos hablando de la historia de Juan Carlos Lutteral y el Comahue. Perfecto. Acompañan a Emilio Heymans en Todo Auto. Norberto Salpietro. Tapas de cilindros, clásicos y deportivos. Servicio, reparación y desarrollo. Mail salpietrotapas@hotmail.com. Teléfono 4523-3382. Vintage Garage de Carmax SRL. Restauración de autos de colección. Chapistería y repintado automotriz de vehículos de alta gama. Teléfono 0230 447-2500. Vieja Ruta 8, kilómetro 49,5. Pilar. Ruata Motors. Mecánica en general. Especialidad Mercedes-Benz. Ruta 8, acceso Pilar. Kilómetro 50. Turnos al 011 15 58 43 79 79. Bueno, y seguimos hablando con Tino Lutteral y Guillermo Suárez de un poco toda la trayectoria de Juan Carlos Lutteral, y llegamos a la presentación de un auto que en su momento fue conocido como Foriserie. Yo creo que en la mentalidad de hoy fue el primer Street Machine argentino, lo que hoy los americanos le llaman Street Machine, pero creo que fue el primer, y no sé si de los pocos Street Machine, porque no solo era estético, sino que mecánico. En esa época las modificaciones que se hacían eran más estéticas y no se trabajaba tanto en la mecánica. Pero el auto de tu padre tuvo muchas versiones, Tino, y yo creo que fue la necesidad de tu padre por darle algo más al usuario de lo que traía el auto de fábrica en sí. Y comentabas que se presentó en el Club IPF. Ahora, junto con el Comahue, se abre la famosa concesionaria de Libertador y entre Austria y Tagle. Sí, yo no sé si coincidió exactamente, pero sí, bueno, y lo hace, ahí sí lo hace pensando bastante en tener un salón de venta en un lugar exclusivo para un auto exclusivo. Por eso elige la Avenida Libertador, en esa zona, en esa ubicación. Y faltaba el detalle glamoroso del gran danés que descansaba siempre atrás del Lutteral, en la vidriera, ¿o no? Exactamente. Todo el combo de lo exótico de esa época. Yo recuerdo pasar por la concesionaria de Libertador y era mirar el auto y mirar el gran danés, porque eran dos bellezas ahí que llamaban la atención. Bueno, es que desde siempre mi padre tapizó los automóviles en cuero, y los modelos fastback tenían un cuero tal cual venía de fábrica, o sea, este no era
era un tapizado tratado. Sí, señor, era un cuero tipo de vaca lechera, la forma del cuero, pero era blanco y negro, ¿no? ¿O tenía otras variantes? Bueno, dependiendo del tono del color del auto, pero lo que sí lo tenía era con dependiendo el color, los tonos, que era algo tan importante para mi padre como algunos otros detalles del auto. Pero el cuento es que el Gran Danés, vos sabés, es un perro muy grande, es muy pesado, y con los años va sufriendo mucho de su propio peso para estar sentado en el piso duro. Así que mi padre lo que hizo fue forrar uno de esos cueros de vaca, y era el asiento del Gran Danés en la concesionaria al lado de los autos. Ahora, el Lutteral fue una revolución porque tenía una suspensión regulable, que en la época no era común. Tenía deflectores laterales, que en el léxico de los fanáticos del Lutteral lo denominan servilleteros por la forma que tienen, pero tenían su función. Por otro lado era el famoso cristal fastback dividido. Y vos sabés que yo creo que el éxito también de ese auto, porque en ese momento un auto que era muy mirado, muy deseado, era el Mustang. Uh-huh. Y en esos años estaba el Mustang Fastback, 67-68. Entonces yo creo que había una cierta idea, inspiración de realizar algo relativo, pero criollo, nuestro, y con un auto nuestro como era el Torino, ¿no? Sí, y ya que mencionás eso, vuelvo un poco a lo que te conté. La idea del sistema Aerolastic, que era justamente la suspensión neumática, también lo tenía pensado mi padre de ese país en donde había en general un auto en la familia, y ese auto tenía que servir para todo, para andar por la ruta, para salir a la tierra, para entrar a un campo. Entonces la idea de regular la altura le daba versatilidad para que entonces se diera el gustito andando arriba de 200 kilómetros por hora, pero al mismo tiempo pueda llevar a la familia de vacaciones o ir a trabajar a los caminos argentinos, que siempre fueron un desafío. También, aparte del auto deportivo, se hizo la Safari, que era una rural. Uh-huh. O sea, estaba pensado para tener un auto deportivo, pero porque la mecánica también estaba trabajada, pero para llevar a la familia. Exactamente, y la verdad que fue una muy linda rural de la época, a la cual inclusive después le incorporó un motor diésel. Fue el primero que le incorporó el techo corredizo al Torino, después empezó a salir de fábrica. Así que nada, eran autos para unos pocos que podían darse un gusto de manejar algo superior, desde las prestaciones del confort, la mecánica, la performance y la estética, porque también los autos fueron recordados y quizás generaban impacto por la forma en que se pintaban y los detalles que se incorporaban. Es que fue una innovación. En los autos en ese momento los colores eran muy sobrios y de repente rojos, amarillos. Realmente en la sociedad argentina un poco, en algunos casos, la innovación fue un poco chocante para una sociedad a lo mejor, no diría pacata, pero muy sobria. Los autos en ese momento eran grises, azules, sí. Todos colores sobrios, y el Torino Lutteral fue el primero que rompió con eso. Sí, y rompió desde la concepción de estar diseñando algo en donde hasta que el cliente no lo veía no sabía que lo necesitaba o le gustaba. En ese momento fue verlo y tener el impulso y el deseo de la compra. Claro. Bueno, Tino, muchas gracias por tu tiempo. Voy a hablar ahora un ratito con Germán Rodríguez, que ya lo tengo en línea, que es un restaurador que creo que lo conocés, especializado en Lutteral, y que nos va a contar un poco todo cómo es el mercado del Lutteral hoy y cuántos autos se están restaurando y cómo ve
esa recuperación de los Luteral hoy en día, que creo que son bastante importantes, como ha aprendido en gente mucho más joven que no vivió el auto. Tenés la prueba en Germán, pero igual para despedirme, Emilio, te digo que con los invitados que tenés hoy, está siendo más audaz que Juan Carlos Luteral. No, en absoluto. Es recuperar la historia y recuperar los actores que vivieron ese momento y que pueden contar las cosas como eran por haberlas vivido. ¿Ok? Está bien. Y vale decirte gracias por darnos a todos esta oportunidad y por mantener presente esta historia. A mí me toca por lo familiar, pero también es una historia que Guillermo la vivió desde lo profesional y que fue una extensión de su familia, y Germán, con la juventud que tiene, pasó también a ser parte de este gran sueño que perdura, ¿no? Desde todo punto de vista. Así por que, lo menos lo veo mantener con mucha pasión un 220 GTA Colorado, que no sé si lo conoces, pero vos lo ves poco, me parece, al auto ese. Y bueno, con Guillermo, lo vemos más en las exposiciones y demás de la mano de Guillermo. Todo el mundo cree que es de Guillermo el auto. Obvio, así somos un proyecto colectivo, como todos los que dicen los viejos. Tino, muchas gracias por tu participación, te mando un abrazo y bueno, en algún momento nos volveremos a reencontrar para revivir un poco la historia de tu padre Juan Carlos Luteral. Abrazo fuerte a todos. Gracias, nos estamos viendo. Chao, Tino. Y ya estamos en línea con Germán Rodríguez. Germán, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted cómo está, señor? ¿Todo bien? Bien, ¿Cómo andan los la Luteral? verdad, contento de escucharte, contento de saber que ahí está Guille y contento de escucharlo recién a Tino. Y todavía estoy en el taller, aunque no lo creas. Estaba recordando que cuando vos y yo nos conocimos fue aquella vez que yo hice en un garage la historia del Torino y me centré un poco en los foriserie, y gracias a tu colaboración tuvimos en ese garage una Safari que estaba en tren de revivirse, y un par de Luterals, entre ellos el que estamos hablando de Tino. ¿La Safari la restauraste finalmente o está ahí todavía? Mira, pasó a proyecto ahí en stand-by. Me acuerdo que cuando mi ex mujer había quedado embarazada, dije, bueno, la empiezo ahora para cuando nazca la nena, ya tener la lista, y después prioridades. Fue pasando y el nivel de exigencia también siempre va en aumento y nada, la verdad la tengo ahí guardadita, pero para el año que viene la voy a recuperar de nuevo. Bueno, me parece muy bien. ¿Cómo ves el mercado de los Luteral hoy en día? Porque vos sos una persona que prácticamente no vivió los Luteral en la calle, y me consta que sos el primer fanático que yo conocí de los Luteral. Restauraste una Luteral que hoy ha ganado concursos importantes y fue el que le diste vida. Y digamos, por tu edad, ¿cómo fue que te acercaste a los Luteral? ¿Qué te pasó? Porque por tu edad no lo viviste. Mirá, nací cuando se estaba fabricando el último Torino, porque soy de noviembre del 81. Así que claramente no la viví. Siempre el tema de los autos de los 70 me apasionó la historia de nuestro país en todos los contextos históricos en cuanto a la historia propiamente dicha y a los procesos industriales. Y la verdad que cuando conocí, que imagínate que hace 18 años atrás, Internet prácticamente estaba ahí en pañales, así que información nula. Cuando empecé a buscar información y vi una foto, dije, ¿esto qué es? No era nada parecido, parecía un Torino, pero no era, y empecé a buscar, y bueno, el que busca encuentra, así que la verdad fue el comienzo de una bola de nieve que perdura hasta hoy en día, y nada, encontré lo que buscaba en cuanto a concepto general de autos. Quería que sea deportivo, pero que sea elegante, quería que ande fuerte, pero que a la vez sea señorial,
Y la verdad que en el Comahue encontré todo eso. Guillermo, Sí. ya que lo tenemos a Guillermo, se me pregunta... ¿Cómo ¿qué andas, dif- Germán? Hola Guille, ¿cómo estás? Bien, bien, acá andamos. ¿Qué diferencia encontrabas vos entre el Torino común y un Torino Luteral? ¿Cuál era la diferencia de prestación? Eras una persona que probaba los Luteral cuando salían de fábrica Claro. y por supuesto, como era concesionaria, también tenías Torinos normales de serie. Sí, sí. ¿Cómo era la diferencia entre un Luteral y un Torino de serie? Incluso también, Germán, me gustaría tu opinión. Bueno, el Comahue en sí, ya el estándar, el más estándar, ya tenía una diferencia porque en todos ya se modificaba la suspensión. Después tenía una serie de agregados que eran a pedido del cliente, desde preparaciones chicas, una potenciación liviana, hasta una preparación más completa. ¿Vos te acordás bien los modelos de Luteral en potencias y demás? Porque yo leí por ahí que el primer Luteral tenía una diferencia de 25 caballos respecto del primer Torino de la 380. O sea que saqué la cuenta, era de 155 a 180 caballos. ¿Me equivoco? Corregime. No, estaban ahí, sí. Lo que pasa que después se fue ampliando. Aparte estaban los que promocionaba Luteral, Claro. los caballos que promocionaba, y aparte había agregados que los clientes pedían. O ¿Vos- sea, había un montón de potencias que se podían lograr. Germán, vos que sos el milimétrico, ¿tenés claro cómo fue ese proceso de diferentes modelos? Sí, básicamente los Comahue salían con 175 caballos en los 4 bancadas, con un carburador Holley, después y un poco trabajada la tapa de la tapa. compresión. Después ya saltaban a 195 con un carburador horizontal, con un Weber 4545 con el llamado múltiple macaño. Ubiquémonos, estamos hablando del año 68, el principio de los Luteral Comahue, ¿ok? Exactamente. Sí, No, ya pero el macaño 68, salió después, me principios parece. de los 70 ya eran estándar estas potencias. Que eran 175, como te dije, 195, 220 en la versión con inyección, que salió en el año 70, la inyección mecánica Tecalemit, y 248, como si fuera un TC, con los 3 carburadores. Eso fue en el 70 y después hubo la modificación cuando se viene el cambio de trompa y que vino la versión con fastback y la trompa cambiada, después la que vos tenías en su momento que tenía cola trunca. Ahí ¿cómo es el cambio? Bueno, en el año 70, digamos, del 68, que es el primer Comahue que se presenta, hasta el año 70, la única modificación que tenía era en la cola fastback, que era llamado Comahue GT. En el año 70, a mediados del 70, agregan 2 versiones más. Una que es el Luteral Comahue GT. Vale aclarar que todos los modelos son Luteral Comahue, porque muchas veces escuché como que si fuera así en el colectivo imaginario que no, Luteral es el que tiene trompa y Comahue el que tiene cola. En sí son todos Luteral Comahue. Es que los varían de especialistas versión. como vos saben las diferencias, el común no lo sabe porque no tiene el detalle que tenés vos, que por eso te lo estoy pidiendo. Bien, y ahí te lo defino. Es un reconocimiento, Germán. Sí, lo tomo así, te agradezco. Mira, es Luteral Comahue GT con trompa de fibra y cola fastback. Al principio del 70 había salido también la versión GTA, o sea, el Luteral Comahue GTA, que además traía paragolpes de resina, si mal no recuerdo. Bueno, eran más finitos, pintados, color carrocería, y traía esta modificación con la inyección mecánica. Y a mediados del 71 surge la versión TT, Luteral Comahue TT, que sería como un intermedio, porque tiene trompa de fibra y la cola trunca, con la tapa de baúl como si fuera a 90 grados, por así decirlo, en vez de terminar redondeado como el estándar. Y bueno, y obviamente la versión Luteral Comahue Coupé, que es la que mantiene la cola original de Torino y la trompa de fibra. Una pregunta, Guillermo. Los Luteral al principio eran 0 kilómetros, pero después
¿La gente iba con el auto usado y también se lo transformaban Y también en se transformó. Comahue? Sí, después sí, con el tiempo sí. De entrada no. O sea que una persona que hoy tiene un Torino y logra conseguir los repuestos originales de aquellos Luteral, Y lo puede transformar. no estará hecho en fábrica, pero es un Luteral. Y si tiene los elementos de Luteral, no lo habrá hecho Luteral armado, pero bueno, tendría que ser así. Pero es una réplica o una recreación. Y Porque puede si ser- utiliza los mismos, si utiliza claro, los mismos puede materiales, ser una ¿qué es? recreación. Una réplica es hacer todo, ¿no? Pero si está con las leyes del arte que hacía Luteral para traer, es un tema ese, ¿eh? Y sí, porque la colocación no es la misma, ¿no? O sea que tiene que idear uno como estaba colocado, o sea que tendría que O desarmar uno para tomar ver. un auto desarmado y seguir Claro, los ver planos. cómo estaba ¿Se armado. pueden conseguir los planos del Luteral? No hay más Germán, nada. usted que se mete en todos lados. Planos no, sí tengo copia de el registro de propiedad, La patente. de propiedad intelectual, que no es propiedad intelectual, digamos, del el diseño, estaba patentado, tanto el de la trompa, el de la cola, el de las manijas levantavidrios, y Claro. de eso sí tengo una copia de... Pues eso estaba del registro, registrado. justamente de cuando patentaron esas piezas, pero no hay especificaciones ni medidas ni nada, son unos croquis así muy Para patentarlo. muy nada tipo más. boceto. No quiero olvidarme, no quiero dejar afuera el tema de un auto que recuperaste, que lo rehiciste de alguna manera. Estuvo en tus manos un largo tiempo, yo te conocí como dueño de ese auto, después lo vendiste a otro amigo, a Fabio Ameguino, que le puso un poco más y ese auto tuvo reconocimientos importantes. ¿Es así? ¿Lo contás vos, Germán? Sí, sin duda, la verdad que fue una satisfacción porque ese auto ocupó muchos años de mi vida y venderlo fue realmente cerrar una etapa. Yo estaba en un momento muy particular en mi vida y cerré una etapa. Y la verdad, después que lo agarrara o que lo tomara alguien con tanto cariño y tanta pasión como Fabio y realmente le ponga muchísimo cariño y empeño y un detalle, casi no te diría, me superó ampliamente el detalle de pulcritud, que la verdad cuando empezó a difundirlo, empezó a ganar premios y estar acá y estar allá, la verdad fue realmente una satisfacción porque me sentí parte también de En la estos última, logros. yo también Y tuve... en cierta manera también fue poner el auto donde yo siempre aspiré, digamos. Yo siempre quise que el tema, el nombre Luteral no pase al olvido como un auto más, una modificación, un tuning, una aventura, un loco, ¿viste? Esa cosa rara que hacían en los 70, sino que tome la importancia que realmente tuvo en la época y que la gente conozca y difunda, o sea, que se difunda y que la gente conozca. Vamos a la contar historia, ¿no? que ese auto participó en la segunda avenida de Chip Foose a la Argentina en el concurso Bajo la mirada de Chip Foose, y luego de participar en las preselecciones ganó la final del Street Machine argentino, porque en realidad Chip Foose se quedó admirado de lo que era el auto, primero por no tener idea lo que era un Torino, un Rambler American, si bien él lo conocía, pero un Torino argentino, ¿sí? Las modificaciones que ese auto tenía, y además el trabajo que tenía la Luteral hecho, llevado, plasmado de la forma que estaba y cómo estaba en el estado que estaba en ese momento, que como lo había presentado Fabio Meguino, ¿no es cierto? Así No, la que verdad fue excepcional el laburo que lo que hizo iniciaste Fabio con vos, Nacho. lo que iniciaste vos con esa Torino en origen y que fue pasando luego de manos, realmente hoy en día es uno de los autos importantes de los Luteral que están restaurados. ¿Mm? Sí, sin duda. Y gracias a eso también, y con la ayuda también de las redes sociales, que ayuda mucho a la difusión, cada vez van apareciendo más autos. Porque, a ver, hace 18 años atrás, cuando yo empecé con
con este tema, era muy difícil conseguir algo. Yo me he ido, no sé, a lugares recónditos a conseguir una insignia, una óptica, cosas que hoy en día, o gente mismo que me mandaba mails o me llamaba y decía, che, fíjate que tengo un vecino en Valentina Alsina que tiene una insignia, bueno, viste, iba. Y hoy en día es tan masivo el asunto que desde Jujuy, desde Misiones, desde Tierra del Fuego, te escriben, mirá, mi vecino tiene una, che, mirá acá. Y yo hasta ahora tengo un pequeño archivo con 60 y pico de autos registrados o ubicados, por así decirlo. Bueno, entonces sabemos que hay que comunicarse con vos para registrar cualquier Luteral que haya dando vueltas por ahí y quiera participar de ese registro, ¿sí? Sí, básicamente fue algo más personal por una cuestión de ubicar autos. Me parece muy bien. ¿Cuántas unidades se produjeron de Luteral para terminar? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántas unidades se produjeron de Luteral en todos sus modelos de principio a fin? Entre 900 y 1000 unidades. Y de la Rural Safari, que no la mencionas, sí, la mencionaste vos, ¿verdad? Se fabricaron entre 40 y 50. Germán, muchísimas gracias por haber participado de Todo Auto. Le mandamos un saludo a Fabio Ameguino por el trabajo que hizo y por donde llevó esa Luteral que iniciaste vos. Y bueno, gracias por haber participado. Te mando un abrazo grande y nos estamos viendo en breve. Te iré a visitar por tu taller, como te prometí. Por dejarme participar y dejarme mandarle un gran abrazo a Guille, que nos conocemos. Bueno, gracias, Germán, igualmente. Una parte viva de nuestra historia, junto también con el amigo Evaristo García, que nos estará mirando ya. Sí, seguro. Carrera con Juan Carlos. Seguro. Bueno, a vos también, Guillermo. Muchas gracias por haber participado de Todo Auto y nos quedó mucho en el tintero. Seguramente tenemos que hacer otro programa contigo. No hay ningún problema. A ustedes será hasta el sábado la repetición de este programa a las 10 de la mañana y si no, hasta la semana que viene en un nuevo programa de Todo Auto.